Le cuento que esta mañana, temprano, tiempo de La Habana, pronunció un mensaje por televisión el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en el que confirmó que su gobierno sostiene conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de buscar soluciones a las diferencias existentes entre ambos países. Después del anuncio brindó una conferencia de prensa. Vamos hasta La Habana para platicar, como lo hemos venido haciendo en los últimos meses, con Manuel Cuesta Morúa, presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la principal plataforma opositora en la isla. Manuel, gusto escucharte nuevamente. Cuéntanos, por favor, qué reacción ha generado este mensaje del presidente Díaz-Canel. Gracias por la invitación, un saludo. Sí, mira, el primer impacto, hasta donde he conocido y conversado, el primer impacto es de alivio para mucha gente, en el sentido de que se abre la negociación y se cierra el capítulo posible de una guerra o de un conflicto militar, ¿no? Que se habla de negociación ya es un alivio para muchos sectores. Segundo, que se abra la negociación indica que el gobierno va y está dispuesto a caminar por arenas en las que nunca había caminado, justamente con los Estados Unidos, porque se trata de negociar bajo presión, entendámoslo así. No es una negociación dentro del marco multilateral, sino es una conversación dentro del nuevo marco geopolítico en el hemisferio occidental. Y eso son arenas movedizas, indican que posiblemente el gobierno camine y haga algunos cambios que son importantes tanto para las relaciones hemisféricas como fundamentalmente para el pueblo cubano. ¿Qué es lo que está esperando Estados Unidos, digamos? ¿Qué es lo que se sabe de las demandas que ha hecho Washington a La Habana? Bueno, sabes, hay un segmento que tiene que ver, o una capa que tiene que ver con las demandas retóricas de Washington en materia de derechos humanos, libertades democráticas, pero estas no son las principales ahora. Creo que las demandas fundamentales ahora están en que primero el gobierno cubano se alinee geopolíticamente con el gobierno de los Estados Unidos en materia de intereses globales, alianzas con lo que Estados Unidos considera potencias extraterritoriales acá, y si el gobierno cubano camina en esa dirección, y parece que está dispuesto a hacerlo, pues ya habría satisfecho una de las demandas de los Estados Unidos. La segunda tiene que ver con reformas económicas, porque pensando en estabilidad hemisférica y pensando también en estabilidad para los intereses norteamericanos, pues si el gobierno cubano profundiza las reformas económicas, este es el segundo punto, yo creo que habría satisfecho también a la política tal y como está concebida por los Estados Unidos. Y obviamente alguna concesión en materia de derechos humanos. Ya el gobierno acaba de anunciar que va a liberar 51 personas presos. Obviamente pensamos que sean los que están presos por motivos políticos. Y creo que en esa dirección también indica que el gobierno cubano puede moverse mucho más profundamente en el camino de estas negociaciones. Bueno, por lo que hemos platicado contigo, Manuel, en semanas recientes, en que, pues, lamentablemente en La Habana y en otros puntos de Cuba ha habido apagones muy constantes. ¿Cuánta gente crees que tuvo acceso, es una estimación desde luego, al mensaje que pronunció el presidente Díaz-Canel? Bueno, si hubo interés, yo creo que de alguna manera hubo bastante acceso, porque justamente a esa hora pusieron la corriente aquí. Ujú. Nosotros no teníamos corriente desde ayer a las 3 de la tarde y la pusieron justamente a las 7:30 de la mañana. De modo que si habría interés, yo creo que accedió bastante gente. Yo contando, aquí estoy todavía en mi casa contando las personas con las que he hablado desde ese momento hasta ahora, todo el mundo lo vio, es decir, Ujú. alrededor de 40 personas con las que hablé o me llamaron o me dijeron, ¿lo escuchaste a Díaz Canel? Cosas así, yo creo que lo escuchó bastante gente. Sí. Bueno, ¿a qué hora empezó? ¿A las 7:30 el mensaje? 7:30 de la mañana, hora de Cuba, sí, sí. Ujú. Justamente.
justo en el minuto que pusieron la corriente acá, Sí. en el barrio donde yo vivo, en la comunidad donde yo vivo. ¿Fue sorpresivo? Digamos, se sorprendió la gente. ¿Había un anuncio previo de que el presidente daría un mensaje? Desde ayer lo habían anunciado, sí. Pusieron una postal diciendo que la presidencia iba a dar a las 7:30 de la mañana una comparecencia. Y lo que llamó más la atención fue la hora. Probablemente si hubiera dicho a las 11 de la mañana, quizás no hubiera despertado tanto interés, pero la gente se preguntó por qué tan temprano, ¿no? Sí, sí, Eh, que supongo que no es una hora usual para un mensaje del gobierno, ¿no? no es una hora usual, nunca ha sido esa una Sí, hora que yo recuerde, y he estado metido en el tema político durante casi toda mi vida. sí. No recuerdo que a las 7:30 de la mañana se haya hecho una conferencia de prensa, una comparecencia. Más bien siempre se hacía en las tardes, mediodía, o quizás 10, 11 de la mañana, pero no Sí. a una hora tan temprana. Es, Eso despertó, por supuesto, sí. la curiosidad. ¿Es considerado un día laboral el día de hoy? Digamos, la gente, ¿qué estaba Sí, haciendo la gente? ¿Preparándose para ir al trabajo? preparándose para ir al trabajo, algunos en muchos casos no, porque digamos, las actividades laborales acá se han ido suspendiendo gradualmente por la carencia de combustible, de transporte. Se supone que mucha gente esté trabajando desde su casa, lo que llaman teletrabajo. Pero sí, básicamente a esa hora siempre hay un movimiento Ujú. en la ciudad, en la capital, y obviamente la gente está preparando para algo. Sí. Em, Cuéntanos, ¿cuánto duró el mensaje? Porque entiendo que primero fue un mensaje y luego hubo una suerte de conferencia de prensa. ¿Fue así? Así fue, Ujú. justamente así. No, el mensaje duró, digamos, unos 30, 35 minutos, no más, ¿no? Fue leído, y obviamente estaba escrito, determinado, ya en la conferencia de prensa fue posterior, pero no abundó mucho más de lo que dijo propiamente en el mensaje, ¿no? Fue ratificar exactamente Sí. lo que ya había planteado. Las dos líneas básicas del mensaje es el reconocimiento de la negociación, que por supuesto ese reconocimiento da una transparencia al proceso mismo, porque muchos ojos ya van a estar sobre lo que va a acontecer ahí, Ujú. y luego un reconocimiento de que solo puede negociar ahora bajo las nuevas circunstancias, ¿no? Que tienen que hacerlo. Bien, bien, Manuel, el escenario, la escenografía, ¿dónde estaba el presidente? ¿Había algo, digamos, reconocible? Lo interesante es que estaba, bueno, vamos a llamarle la plana mayor, él estaba en el centro, Ujú. una mesa, en el centro de esa mesa dando la conferencia, rodeado de algunos otros funcionarios y frente a sí otro grupo de funcionarios. Lo que cabe destacar es la presencia del nieto de Raúl Castro en la comparecencia, ¿no? Ujú. Que no, él no tiene ninguna función política, no tiene un cargo electo o un Sí. cargo delegado o representativo, lo cual confirma lo que se había venido diciendo de esta negociación a través Mm. de la familia de Raúl Castro. Entiendo, entiendo. Tengo que hacer, Manuel, si me disculpas, una pausa comercial obligada. Si me esperas un par de minutos, seguimos conversando. Eso es. Gracias. Funcionarios cubanos han sostenido recientemente conversaciones con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Estas conversaciones han estado orientadas a buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales que tenemos entre las dos naciones. Bueno, ahí está la voz de Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, en el mensaje que pronunció esta mañana muy temprano, 7:30 hora de La Habana, y nos decía Manuel Cuesta Morúa que pues probablemente muchos cubanos lo escucharon porque a esa hora pusieron la luz justamente para que el mensaje pudiera ser conocido. Manuel, nos decías también, nos hablabas de la presencia en el grupo que rodeaba al presidente Díaz-Canel del nieto de Raúl Castro. Me imagino que te estás refiriendo a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, que es hijo de Débora, la hija de Raúl, y de Luis Alberto Rodríguez López Callejas. Exactamente, sí. Sí. A él me refiero. Sí, sí. Bueno, y esto digamos, en los medios internacionales había especulado respecto de que este nieto de Raúl Castro, quien entiendo tiene 41 años, estaba al frente de la negociación con el gobierno de Estados Unidos. Así es, y su presencia ahí parece confirmarlo definitivamente.
Yo creo que en ese caso los medios o los que filtraron esas conversaciones preliminares que obviamente nos damos cuenta ahora estaban encaminadas a generar un espacio de negociación, ¿no? Aquella era la fase conversacional en la que de alguna manera las partes podrían haberse puesto de acuerdo en determinados términos para que esa negociación asumiera. Y ahora empieza de un modo, digamos, formal o un modo oficial, ¿no? A partir de funcionarios electos o funcionarios nombrados o funcionarios designados. Sí. En el caso de Cuba y, bueno, en el caso de Estados Unidos, por supuesto, aquellos que se encargarán de eso desde el Departamento de Estado. Pero ya se confirma la negociación y yo creo que hay un paso ahí, un proceso importante e interesante a observar. Bueno, cuéntanos, aparte del dato muy importante de ser nieto de Raúl Castro, ¿qué papel ha jugado Raúl Guillermo Rodríguez Castro en la política cubana? Bueno, él ha sido uno de los que ha empujado el ámbito de los negocios en Cuba. Es decir, es un hombre que se ha conectado con empresarios de Venezuela antes o con Maduro, empresarios panameños, ha tenido mucho que ver en el trasiego de combustible venezolano hacia los mercados asiáticos. Recordemos que casi el 60% luego se determinó del petróleo que recibía el gobierno cubano de Venezuela, lo revendía en el mercado global, dirigido al mercado asiático, sobre todo a China. Él tuvo mucho y ha tenido mucho que ver también. En el ámbito empresarial se mueve en el campo inmobiliario, también tiene interés en el campo inmobiliario, de modo que es como la punta de lanza del empresariado ligado al poder, ¿no? Y yo creo que ahí es donde ha jugado un rol clave, abriendo negocios, inversiones, conversaciones. Imagino, hasta aquí ya no logro saber con detalle, pero también hacia otros mercados en Europa. Se dice que tiene intereses también en España. Yo creo que por ahí está, ¿no? En esa reconfiguración oligárquica de la élite revolucionaria, él es una de las cabezas más visibles. Ya, conocemos lo que sucedió en Venezuela, donde la negociación se dio con Delcy Rodríguez y con su hermano Jorge. Delcy Rodríguez ahora es la presidenta encargada de Venezuela. ¿Esto configura o prefigura una solución semejante a la venezolana en el caso de Cuba, te parece? Sin extracción de nadie, sí creo que prefigura eso, ¿no? Con los mismos, sin extraer a nadie, sí, como sucedió en el caso de Venezuela, creo que sí configura un esquema similar. Alineamiento geopolítico es lo que quiere el gobierno de Estados Unidos, y eso lo logró en Venezuela y parece que puede lograrlo también en el caso de Cuba, quizás mucho más complicado y prolongado y más difícil, pero también por ahí. Y abrirse a los intereses norteamericanos en Cuba, pues también creo que el gobierno cubano está dispuesto. De modo que la fórmula es prácticamente la misma, sin extracción. Desde el punto de vista de la oposición, tú encabezas el Consejo para la Transición Democrática en Cuba. ¿Es afortunado esto que se anunció hoy o es una manera de sacarle la vuelta a una verdadera democratización? Bueno, es afortunado en un sentido, pero obviamente el gobierno cubano va a intentar, de algún modo, desvirtuar cualquier proceso que pueda abrirse en la dirección de la democratización, ¿no? Ahí todo depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Pero se abre, como le gustaría decir a los profesores, una ventana de oportunidad en el sentido de que Cuba regresa bajo presión al hemisferio occidental a los términos en los que se define y se está definiendo la política del hemisferio occidental, y hay no tutela, pero sí vigilancia por parte de Estados Unidos cercana. Y eso yo creo que abre una posibilidad, dado que se da sobre el marco de una negociación, abre una posibilidad también para que la sociedad civil, nosotros vamos a empujar, por supuesto, mucho más en esa dirección, aproveche el entramado que se genera para hablar de democratización y poner sobre la mesa temas que son fundamentales en ese camino, ¿no? Y en esa dirección.
Manuel, por otro lado, ¿qué imagen tiene Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, cuyos padres eran cubanos? ¿Qué imagen tiene en Cuba él? En la élite muy mala, Ujú, pero tragan sapos con él. ujú, En el pueblo cubano creo que tiene una muy buena imagen, debo decirlo, ¿no? Los cubanos siempre sienten cierto orgullo cuando un cubano triunfa, ujú. ya sea en la música, en la pelota o en la política. Sí, o en los Y, negocios, ¿no? Porque también o en los en negocios, o en los importantes negocios, empresas ha habido cubanos, ¿no? Ujú. Sí, exactamente. Y hay incluso una princesa cubana en algún país de Europa, ¿no? sí, creo que De modo que los en cubanos Luxemburgo, viven ¿no? Me parece. en Luxemburgo, Sí, exactamente. Entonces sí. los cubanos viven bien eso y ver que un cubano americano, pues A ver, creo que estamos perdiendo la comunicación lamentablemente con Manuel Cuesta Murúa, que nos está comentando cosas muy interesantes. Su interpretación de este mensaje de Miguel Díaz Canel, pues es muy relevante. Manuel, te pedimos un momentito, nada más para concluir. En caso de que se diera la liberación de presos políticos, ¿quiénes son, desde tu punto de vista, con tu información, los principales que tendrían que ser liberados? Bueno, yo supongo que todos, pero ¿quiénes son algunos de los personajes principales que están actualmente presos? Bueno, como usted imaginará, es difícil la comunicación con Cuba. De hecho, yo estoy muy sorprendido de lo que hemos logrado hasta ahora, no solo en esta plática, sino en otras que hemos tenido con Manuel Cuesta Morúa, que además me parece un hombre muy, bueno, muy informado, muy claro en la manera en que comunica las cosas. Yo quisiera agregar además que valiente, ¿no? Lo hace pues sin temores, pero también con mucha responsabilidad. Y por eso nos gusta conversar con él. Lamentablemente hemos perdido el contacto, pero a ver si podemos, siquiera para tratar de despedirnos de él. Bueno, no, me dice Andrea, nuestra productora, que no, que ha intentado por varias formas, pero pues ahí tiene usted un panorama. La verdad es que yo sí lo agradezco mucho, como periodista me ayuda a entender qué está en juego. Eh, por ejemplo, Manuel, lamentablemente perdimos la comunicación y pues quisiera nada más terminar por agradecerte nuevamente que hayas estado con nosotros y estamos muy atentos a lo que sucede en tu país. ok, muchísimas gracias. Le iba a yo devolver la llamada, pero bueno, efectivamente las comunicaciones se complican. No, Seguimos en no te contacto. preocupes, Manuel, y además reiterarte que pues Cuba es más allá de los temas políticos, es un país muy querido para México. Eso lo sé. Eso lo sé. Gracias. Bueno, Gracias, Manuel Cuesta Morúa. gracias. Gracias. Presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, la principal plataforma opositora en la isla. Vamos